Amigos y amigas, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes, polémicas y decisivas de toda la humanidad. La vida de Martín Lutero, un hombre que con miedo en el corazón y fe ardiente en el alma, desafió a gigantes, rompió cadenas y abrió un camino que transformó para siempre el rumbo de Europa y del mundo. En este viaje veremos no solo al Lutero reformador que enfrentó a la iglesia más poderosa de su tiempo, sino también al ser humano frágil, lleno de dudas, contradicciones y tormentos internos. Exploraremos su infancia marcada por disciplina estricta, sus años de estudiante entre la obediencia y la rebeldía, su tormentosa vida como monje, las llamas del conflicto que lo llevaron a enfrentarse a Roma y la revolución espiritual que sacudió imperios y dejó huellas que aún hoy nos alcanzan. Será una travesía intensa, llena de intrigas políticas, guerras religiosas, luchas interiores y momentos de pura fe. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque cada detalle revelará cómo un solo hombre pudo alterar el curso de la historia. Antes de empezar, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora sí, prepárate, porque la historia de Lutero comienza. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad minera de Sajonia, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia local, recibiendo el nombre de Martín en honor al santo del día, San Martín de Tours. Su familia pertenecía a una clase trabajadora que buscaba con ansias ascender en la escala social. Su padre, Hans Luther, era un hombre severo, de carácter duro, que había abandonado el campo para trabajar en las minas de cobre, con la firme intención de asegurar a sus hijos un futuro mejor del que él mismo había tenido. Su madre, Margarita, era una mujer profundamente religiosa, estricta en su disciplina, que inculcaba a sus hijos el temor a Dios y la obediencia absoluta. Desde sus primeros años, Lutero creció en un ambiente donde la vida cotidiana estaba marcada por la dureza, la disciplina y la presencia constante del miedo. El miedo no solo al castigo de los padres, sino sobre todo al castigo divino. La cosmovisión de la Europa del siglo XV estaba impregnada de imágenes del infierno, de demonios acechando en cada rincón, de un Dios juez severo que vigilaba cada acción y cada pensamiento. La educación religiosa de entonces se basaba en el castigo, en la obediencia rígida y en el recuerdo constante de que la humanidad era pecadora por naturaleza. El pequeño Martín fue enviado a la escuela desde muy joven. Allí aprendió el latín, la gramática y los fundamentos de la fe. Pero más allá de los contenidos, lo que marcó profundamente su carácter fue el método de enseñanza. Golpes, castigos físicos y humillaciones públicas eran la norma. Los maestros creían que el miedo era el mejor instrumento para formar a los niños. Lutero recordaría más tarde haber sido azotado con frecuencia y esa experiencia de violencia educativa quedó grabada en su memoria, moldeando su relación con la autoridad, con la obediencia y con la idea de un Dios que parecía tan severo como sus propios maestros. En su hogar, la disciplina no era más ligera. Hans Luther tenía grandes ambiciones para su hijo mayor. Soñaba con que Martín se convirtiera en abogado, un camino que le garantizaría prestigio y riqueza, muy lejos del trabajo duro y peligroso en las minas. Para eso, debía someterlo a una estricta formación y exigirle el máximo rendimiento. Cualquier error era corregido con dureza. En un mundo donde la obediencia a los padres era un mandato casi sagrado, Martín creció sintiendo una mezcla de respeto, temor y resentimiento hacia su padre. Esa tensión marcaría su personalidad durante toda la vida. La lucha constante entre la obediencia y el
deseo de libertad entre el miedo y la búsqueda de gracia. La religión lo impregnaba todo. Desde niño, Lutero escuchaba en las iglesias y en las calles las historias de almas condenadas, de demonios que rondaban las noches, de castigos eternos que esperaban a los que no obedecían las normas divinas. El catolicismo de su tiempo estaba lleno de rituales, imágenes, reliquias y prácticas que buscaban mantener a los fieles en un estado de sumisión. El joven Martín, con una sensibilidad aguda y una imaginación viva, absorbía estas imágenes con una intensidad que lo atormentaba. El infierno no era para él una metáfora lejana, sino una posibilidad real que lo perseguía en cada pensamiento pecaminoso, en cada falta de obediencia, en cada duda. Cuando tenía 14 años, fue enviado a la escuela de Magdeburgo, dirigida por la Orden de los Hermanos de la Vida Común. Allí recibió una educación centrada en la piedad, el estudio de la Biblia y la disciplina espiritual. Los hermanos promovían un cristianismo interior más devoto que dejaba huella en los estudiantes sensibles. Lutero comenzó a sentir que la vida no debía limitarse a obedecer normas, sino que había una relación más profunda y personal con lo divino. Sin embargo, esa semilla de interioridad convivía con la constante amenaza del castigo eterno. Tras un tiempo en Magdeburgo, pasó a la escuela de Eisenach. En esta ciudad, el joven estudiante encontró un alivio inesperado. Vivía en condiciones humildes, dependiendo de la caridad de las familias locales para comer, como era costumbre entre los estudiantes pobres. Allí conoció a Úrsula Cota, una mujer piadosa que lo acogió en su hogar y le ofreció un ambiente más cálido y humano. Esa experiencia le mostró otra cara de la fe, la caridad, el amor desinteresado, la bondad que aliviaba la dureza de la vida. Sin embargo, esa ternura no borraba el peso de la disciplina, pues la educación seguía siendo estricta y las exigencias enormes. En 1501, a los 18 años, Martín ingresó en la prestigiosa Universidad de Erfurt. Su padre, con orgullo y altas expectativas, lo envió allí para que se formara como jurista. La universidad era un lugar vibrante, lleno de debates, estudios de lógica, retórica y filosofía escolástica. El joven Lutero destacó por su inteligencia y su dedicación. Sin embargo, bajo la superficie de éxito académico, en su interior seguía latiendo la angustia del pecado, el miedo a la condenación y la necesidad de hallar un Dios misericordioso. Los años de juventud de Lutero fueron, por tanto, un tejido complejo de experiencias opuestas: la dureza paterna y la calidez materna, la severidad escolar y la bondad ocasional de benefactores, la disciplina estricta y la semilla de una fe más personal, el miedo constante al infierno y el anhelo de encontrar un Dios que pudiera perdonar. Ese contraste fue forjando en él un carácter intenso, apasionado, obstinado, pero también profundamente atormentado. La figura de su padre, Hans, merece una mención especial en la formación del joven Martín. Hans era un hombre ambicioso, trabajador incansable y de temperamento firme. Veía en la educación la llave para que su hijo rompiera con la pobreza y alcanzara un futuro de prestigio. Esa presión fue una carga constante sobre Lutero, quien sentía que debía satisfacer las expectativas familiares, aunque en lo más profundo de su ser ya se agitaba un llamado diferente. Esta tensión entre la obediencia filial y la voz interior de su conciencia sería decisiva en su vida posterior, cuando tuviera que elegir entre obedecer a Roma o seguir lo que consideraba la verdad del Evangelio. En este período temprano de su vida ya se delineaban las sombras y las luces que lo acompañarían siempre. La sombra del miedo, del infierno, de un Dios castigador que vigilaba cada rincón de su alma, y la luz de la compasión, de la bondad de algunas personas, de la esperanza de hallar una fe más pura
y más libre. Entre ambos polos, el joven Lutero fue construyendo su identidad, marcada por la intensidad emocional, la obsesión espiritual y la búsqueda constante de respuestas. No podemos olvidar que la Europa de finales del siglo XV estaba en plena transformación. El mundo medieval estaba dando paso al Renacimiento, pero en Alemania la vida seguía siendo dura y profundamente religiosa. Los campesinos trabajaban en condiciones miserables. Los comerciantes y artesanos intentaban ascender socialmente, y la Iglesia era el poder absoluto que gobernaba las conciencias. En este contexto, Lutero no era una excepción, sino el reflejo de miles de hombres y mujeres que vivían bajo la misma tensión. Un mundo que despertaba a nuevas ideas, pero que seguía encadenado al miedo religioso. La infancia y juventud de Martín Lutero no fueron solo una etapa biográfica, sino el crisol donde se forjó el carácter que lo llevaría a desafiar a papas y emperadores. La severidad de su padre le enseñó la disciplina, pero también le sembró la rebeldía. La dureza de los maestros le inculcó el rigor intelectual, pero también le mostró la injusticia del castigo. El miedo al infierno lo atormentó, pero al mismo tiempo lo empujó a buscar un Dios de misericordia. En esa mezcla de rigidez y ternura, de temor y esperanza, de obediencia y ansias de libertad, comenzó a gestarse el hombre que algún día encendería la llama de la Reforma. Los años de estudiante de Martín Lutero fueron un período decisivo, no solo porque lo acercaron al conocimiento académico de su tiempo, sino porque lo situaron en el corazón de una tensión que marcaría toda su vida, la expectativa paterna de convertirlo en un hombre de leyes y prestigio frente al llamado interior que poco a poco lo empujaba hacia un camino espiritual lleno de dudas, miedos y convicciones profundas. Tras su infancia en Mansfeld y sus primeras experiencias escolares, Lutero fue enviado a Magdeburgo cuando tenía alrededor de 14 años. Allí ingresó en una escuela dirigida por los Hermanos de la Vida Común, un movimiento reformador dentro del catolicismo que buscaba una vida de piedad sincera y devoción práctica, lejos de los excesos y formalismos que caracterizaban a gran parte del clero. Los hermanos no eran monjes encerrados en monasterios, sino comunidades que vivían de su trabajo y se dedicaban a la enseñanza y a la difusión de un cristianismo interior. En Magdeburgo, Lutero descubrió un ambiente educativo más orientado a la espiritualidad que a la mera disciplina, aunque la severidad seguía presente. Los hermanos insistían en la importancia de la Biblia, de la oración personal, del canto devocional y de la vida comunitaria sencilla. Aunque no podía imaginarlo en ese momento, este contacto temprano con un cristianismo más interior y menos ritualista sembró en él una semilla que años después florecería en sus críticas a la iglesia establecida. Sin embargo, su vida en Magdeburgo no fue fácil. Dependía de la caridad de los habitantes de la ciudad para alimentarse y pasaba penurias que lo hacían consciente de la fragilidad de su condición. Poco después, Lutero fue trasladado a Eisenach, otra etapa importante en su formación. Allí, las circunstancias parecían mejorar. En esta ciudad, encontró apoyo en Úrsula Cotta, una mujer piadosa perteneciente a una familia acomodada que lo acogió en su casa. Gracias a ella y a su familia, Lutero pudo continuar sus estudios en un ambiente más estable y humano. La hospitalidad de los Cotta no solo le brindó seguridad material, sino también un ejemplo vivo de caridad cristiana que contrastaba con la dureza de su educación anterior. Eisenach fue para él un lugar de respiro, una etapa donde pudo combinar el rigor académico con una experiencia más cálida de comunidad. Sin embargo, detrás de estos progresos educativos y espirituales estaba siempre la figura imponente de su padre, Hans Luther. Hans tenía un objetivo muy claro. Quería que su hijo llegara a ser abogado.
Para un hombre que había pasado su vida entre minas de cobre y trabajo duro, el derecho era un camino hacia el prestigio y la prosperidad. Que su hijo pudiera ejercer como jurista significaba un triunfo no solo personal, sino también familiar. Por eso, apoyaba económicamente los estudios de Martín, pero al mismo tiempo ejercía sobre él una presión enorme. Lutero sabía que no podía defraudar las expectativas paternas, y esa carga pesaba cada día más en su conciencia. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, una de las más prestigiosas del Sacro Imperio Romano Germánico. Erfurt era un centro intelectual vibrante, donde se estudiaba filosofía, lógica, retórica y teología bajo la influencia de la escolástica medieval. El joven Martín destacó rápidamente. Su inteligencia aguda, su memoria prodigiosa y su disciplina lo convirtieron en un estudiante brillante. Sus compañeros lo respetaban y sus maestros reconocían su talento. En la universidad, Lutero se sumergió en los estudios de las artes liberales, que constituían la base para la formación de cualquier jurista. Aprendió gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Estas disciplinas no solo ampliaron su visión del mundo, sino que lo entrenaron en el rigor lógico y en la capacidad de argumentación, herramientas que más tarde serían decisivas en sus debates teológicos. En 1502, apenas un año después de haber ingresado, obtuvo el grado de bachiller en artes. En 1505 alcanzó la maestría, lo que le permitía enseñar en la universidad. Durante sus años en Erfurt, Lutero se sintió atraído por la filosofía escolástica, aunque pronto se sintió insatisfecho con sus respuestas. La escolástica intentaba conciliar la razón con la fe, apoyándose en Aristóteles y en los grandes pensadores cristianos de la Edad Media, como Tomás de Aquino. Sin embargo, a Lutero le parecía un sistema demasiado rígido, incapaz de responder a las angustias profundas del alma. Mientras sus compañeros se contentaban con las sutilezas de la lógica y los juegos intelectuales, él sentía que detrás de todo eso había un vacío, una ausencia de respuestas verdaderamente consoladoras para el problema del pecado y de la salvación. En esos años universitarios, comenzó también a leer las Escrituras con mayor atención. La Biblia en ese tiempo no era un libro accesible a todos. Se encontraba en latín y era objeto de estudio principalmente para los clérigos y académicos. Lutero, al adentrarse en ella, sintió que allí había una fuerza distinta, una palabra viva que tocaba más el corazón que las disquisiciones filosóficas de sus profesores. Esta experiencia aún era incipiente, pero ya marcaba la diferencia entre su búsqueda personal y el camino académico que su padre le había trazado. La tensión entre el deber y la vocación comenzó a intensificarse. Por un lado, tenía un padre que esperaba verlo convertido en un abogado de renombre, un hombre que podía proporcionar seguridad y prestigio a la familia. Por otro, había en él una voz interna, todavía confusa, que lo llamaba hacia lo espiritual. Lutero se sentía dividido. Quería complacer a su padre, pero no podía acallar la inquietud religiosa que crecía dentro de sí. El miedo al pecado, el terror al infierno, la obsesión por la salvación no eran simples distracciones pasajeras, sino tormentos constantes que lo perseguían incluso en medio de sus estudios. En este período se hizo frecuente que buscara refugio en la música. Lutero era un amante del canto y del laúd, y encontraba en la música un alivio para sus angustias. Más tarde, la música sería una parte central de su obra reformadora, pues creía que los himnos podían acercar el Evangelio al corazón de los fieles. Pero ya en sus años de estudiante, la música era una ventana hacia la belleza y la paz, en medio de la rigidez académica y la presión paterna. La Universidad de Erfurt, además,
era un microcosmos del mundo intelectual de su tiempo. Allí convivían estudiantes que soñaban con carreras políticas, eclesiásticas o jurídicas. Los debates sobre filosofía, los sermones en las iglesias, las disputas entre profesores moldeaban el ambiente cultural. Lutero absorbía todo eso, pero lo filtraba a través de su sensibilidad particular. No buscaba solo un conocimiento para progresar en la sociedad, sino una verdad que aliviara su conciencia cargada de miedo y culpa. Fue en estos años cuando se afianzó en él una actitud que nunca abandonaría: el cuestionamiento. Aunque respetaba a sus maestros y se sometía al rigor académico, Lutero no aceptaba pasivamente las enseñanzas. Preguntaba, dudaba, discutía. Esa disposición crítica, unida a su pasión por la verdad, lo convertiría después en un reformador capaz de desafiar a la autoridad más poderosa de la cristiandad. En 1505, al terminar su maestría en artes, Lutero se encontraba en una encrucijada. Estaba preparado para iniciar los estudios de derecho, tal como su padre deseaba. De hecho, llegó a inscribirse en la Facultad de Leyes de Erfurt, pero algo dentro de él no encajaba. El estudio de las leyes humanas le parecía insuficiente frente a la gran pregunta que lo atormentaba: ¿cómo salvar el alma? Mientras Hans Luther soñaba con un hijo, jurista que asegurara el prestigio de la familia, Martín se debatía entre cumplir esa expectativa o seguir la voz interior que lo empujaba hacia lo divino. Esa tensión llegaría a su clímax muy pronto, en un episodio que marcaría su destino para siempre: el encuentro con la tormenta y el rayo que lo llevaría a prometerse a la vida monástica. Pero incluso antes de ese acontecimiento decisivo, los años de estudiante habían hecho ya su labor. Habían formado en Lutero una mente brillante, un carácter cuestionador y una conciencia profundamente atormentada. Le habían mostrado el peso de las expectativas humanas y el vacío de las respuestas académicas, preparándolo para el salto radical que estaba a punto de dar. Los días de juventud en Magdeburgo, Eisenach y Erfurt no fueron simplemente una etapa preparatoria. Fueron el laboratorio donde se gestó la personalidad de Lutero: disciplinado pero inconforme, brillante pero insatisfecho, obediente pero inclinado a la rebeldía. Fue en esos años donde se afiló la espada de su intelecto y se encendió la llama de su angustia espiritual, los dos elementos que más tarde se combinarían para desencadenar una revolución religiosa que cambiaría la historia de Europa. El año 1505 quedó grabado como un punto de inflexión en la vida de Martín Lutero, el instante en que la trayectoria cuidadosamente planeada por su padre se desmoronó bajo el estruendo de una tormenta. Hasta ese momento, Lutero se había movido entre las expectativas familiares y sus propias inquietudes espirituales, dividido entre el estudio de las leyes humanas y la obsesión por las leyes divinas. Había brillado como estudiante en Erfurt, se había ganado el reconocimiento de sus maestros y se encontraba ya encaminado hacia la carrera de abogado. Sin embargo, la vida, con su imprevisibilidad feroz, le tenía preparado un giro que alteraría no solo su destino, sino también el rumbo de la historia europea. La escena es conocida y al mismo tiempo envuelta en el dramatismo propio de los relatos que marcan una época. Era el 2 de julio de 1505. Lutero había visitado a sus padres y regresaba a la universidad. En el camino, cerca de Stotterheim, una tormenta repentina estalló con violencia. El cielo se oscureció, los truenos retumbaron como golpes de martillo divino, y un rayo cayó tan cerca de él que el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Aterrorizado, convencido de que la muerte lo alcanzaba, Lutero cayó de rodillas y pronunció una súplica desesperada: «Ayúdame, Santa Ana, me haré monje». Ese voto, nacido del miedo, selló su destino. En la mentalidad de la época, un juramento hecho en un momento de peligro era sagrado e irrompible.
No era un arrebato que pudiera olvidarse después, sino una promesa solemne delante de Dios y de los santos. Lutero, atormentado por su obsesión con la salvación y dominado por la idea de que Dios exigía sacrificios absolutos, sintió que no tenía otra salida. Debía cumplir lo prometido. Apenas 2 semanas después, en contra de la voluntad de su padre y desafiando todos los planes familiares, ingresó en el monasterio de los agustinos en Erfurt. Para Hans Luther, aquello fue una traición. Su hijo había sido preparado con esfuerzo y sacrificio para una carrera honorable, y ahora lo veía renunciar a todo para esconderse tras los muros de un convento. La relación entre padre e hijo se tensó aún más, y esa herida nunca sanaría del todo. Pero para Martín, aquel paso no fue una huida cobarde, sino la consecuencia inevitable de su angustia espiritual. Si había prometido su vida a Dios en medio de la tormenta, ahora debía entregarla sin reservas. La vida monástica en el convento agustino no era un retiro idílico, sino un régimen de disciplina severa que sometía cuerpo y alma a pruebas constantes. Lutero, con su carácter apasionado, no se conformó con cumplir las normas, las llevó al extremo. Se levantaba antes del amanecer para rezar los salmos, asistía a todos los oficios, ayunaba rigurosamente, barría los suelos, estudiaba las escrituras y se entregaba a penitencias que rozaban la autodestrucción. Se flagelaba, pasaba noches enteras en vela, soportaba el frío sin abrigo y se imponía privaciones que debilitaban su cuerpo. En su mente dominaba una pregunta que no encontraba respuesta. ¿Cómo podía un pecador como él estar en paz con un Dios justo y severo? La teología de la época ofrecía un camino: acumular buenas obras, participar en los sacramentos, obedecer las normas de la Iglesia y confiar en el tesoro de méritos de Cristo y los santos. Pero Lutero, con su sensibilidad intensa, encontraba ese sistema insuficiente. Sentía que ninguna obra humana podía compensar la inmensidad del pecado. Cuanto más se esforzaba, más se hundía en la desesperación. Sus confesores escuchaban durante horas sus interminables confesiones. Lutero confesaba cada pensamiento, cada mínima y falta, cada duda, convencido de que cualquier pecado no confesado podía condenarlo al infierno. En una ocasión, pasó hasta 6 horas seguidas confesando sus pecados al padre Johann von Staupitz, su superior y mentor espiritual. Staupitz, cansado, le dijo que debía dejar de mirar tanto hacia sus pecados y comenzar a mirar hacia Cristo. Sin embargo, para Lutero, el problema era precisamente que Cristo le parecía un juez más que un salvador, un rey exigente que pedía una justicia imposible de alcanzar. La obsesión por la justicia divina lo llevó a experimentar un tormento interior insoportable. Se sentía atrapado en una contradicción. Amaba a Dios y al mismo tiempo lo temía hasta el horror. En sus escritos posteriores recordaría ese período como una época de infierno en vida, un descenso a las profundidades de la desesperación. No era un joven rebelde que buscara escapar de la religión, sino un alma devota que la vivía con tal radicalidad que terminaba desgarrado por ella. El convento, con su silencio y su rigor, se convirtió en el escenario de una lucha interna feroz. Lutero cumplía con fidelidad todas las prácticas: la oración constante, el estudio de la Biblia, la obediencia a los superiores. Pero en lugar de encontrar paz, hallaba más angustia. Descubría que cuanto más intentaba justificarse mediante obras, más se sentía indigno. El sistema religioso le ofrecía seguridad, pero su conciencia lo destruía con la certeza de que jamás podría estar a la altura de la santidad divina. En medio de estas tensiones, comenzó a destacar como estudiante de teología. Fue enviado a continuar sus estudios en Wittenberg, donde la orden agustina tenía vínculos con la universidad fundada por Federico el Sabio. Allí, Lutero comenzó a impartir lecciones,
demostrando un talento innegable para la enseñanza y la interpretación de las Escrituras. Su pasión intelectual lo hacía brillar, pero detrás de ese brillo persistía la sombra del tormento espiritual. Lo que más lo atormentaba era la palabra justicia. En su mente, justicia significaba el atributo divino por el cual Dios castigaba a los pecadores. Cada vez que leía en la Biblia que el justo vivirá por la fe, o que la justicia de Dios se revela, sentía un escalofrío. Esa justicia no era para él una promesa, sino una amenaza. Dios era justo, y él, Lutero, era un pecador sin remedio. Esa tensión lo llevó al borde de la desesperación, convencido de que no había salvación posible para alguien como él. La vida monástica, en lugar de traerle paz, se convirtió en un espejo que multiplicaba sus miedos. En su afán por agradar a Dios, Lutero experimentaba un círculo vicioso. Cuanto más se esforzaba, más consciente se volvía de su incapacidad. Era como intentar llenar un abismo con granos de arena. Y sin embargo, en ese abismo oscuro comenzaba a gestarse una revelación. El contacto con las Escrituras fue clave. En el convento, Lutero dedicaba largas horas al estudio de la Biblia, explorando sobre todo las cartas de San Pablo. Aunque al principio esas lecturas lo atormentaban, poco a poco fue descubriendo en ellas destellos de una verdad diferente. Palabras como gracia, fe y evangelio empezaban a adquirir un matiz nuevo, aunque todavía no lograba articularlo plenamente. Era como si hubiera una luz al final del túnel, apenas perceptible, pero lo bastante fuerte para impedir que se hundiera por completo. La tormenta de Stottenheim no solo lo había hecho entrar al convento, lo había sumergido en una tormenta interior aún más devastadora. Era un joven que lo había abandonado todo por Dios, y sin embargo, cuanto más se acercaba a él, más se sentía condenado. Esa paradoja lo consumía día y noche, pero también lo preparaba para un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino la de millones. La convicción de que la salvación no era obra humana, sino don divino. Así, los años que siguieron a la tormenta fueron un período de oscuridad y purificación, un tiempo en que Lutero fue llevado hasta los límites de su resistencia, enfrentado a la dureza de la disciplina monástica y a la crueldad de su propia conciencia. Estaba en el borde del abismo, pero era justamente allí, en esa frontera entre la desesperación y la fe, donde comenzaba a formarse el Lutero reformador. Lo que había empezado como un juramento bajo el trueno se había convertido en una lucha espiritual titánica. Y, aunque en ese momento él no lo sabía, de esa lucha nacería una nueva comprensión del Evangelio que pronto sacudiría los cimientos de toda la cristiandad. En medio de la oscuridad que lo atormentaba dentro del convento agustino, comenzó a gestarse en Martín Lutero un despertar interior que marcaría un antes y un después en su vida espiritual. Sus años de angustia, de confesiones interminables y de penitencias dolorosas lo habían llevado al borde de la desesperación, pero fue precisamente en esa frontera donde empezó a vislumbrar un camino nuevo, diferente del que la Iglesia de su tiempo proclamaba como único. Ese camino no surgiría de visiones espectaculares ni de milagros, sino de la lectura silenciosa y apasionada de las Escrituras. En el convento, Lutero pasó incontables horas sumergido en la Biblia. Lo que para otros monjes era un ejercicio rutinario, para él era una lucha personal, casi física, con las palabras. Se enfrentaba a los textos como quien combate con un adversario implacable, y en esa batalla comenzó a descubrir algo que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo: la centralidad de la gracia y de la fe. Fue sobre todo en las cartas de San Pablo, especialmente en la carta a los Romanos, donde encontró una visión que parecía contradecir lo que le habían enseñado desde niño. En esos pasajes
Pablo hablaba de una justicia de Dios que no era solo castigo, sino don. El justo vivirá por la fe. Leía Lutero una y otra vez, sin lograr comprender del todo. Al principio, esas palabras lo aterraban. ¿Cómo podía vivir por la fe alguien que se sabía débil, pecador, incapaz de cumplir la ley divina? Pero poco a poco, a través de la meditación y la lucha interior, comenzó a intuir que la fe no era una obra humana, no era un mérito que uno ofreciera a Dios, sino un regalo que Dios mismo depositaba en el corazón del creyente. Esta intuición aún era difusa, pero ya empezaba a iluminar su alma. Su mentor, Johann von Staupitz, fue una figura clave en este proceso. Staupitz, vicario general de la Orden Agustina, veía en Lutero a un joven brillante y atormentado. Escuchaba sus interminables confesiones y, con paciencia, lo animaba a mirar no hacia sus pecados, sino hacia Cristo. No te concentres en ti mismo, mira a las llagas de Cristo, le repetía. Aunque Lutero aún no comprendía del todo este consejo, las palabras de Staupitz fueron como un bálsamo que lo empujaba hacia una nueva perspectiva, la de un Dios que no solo juzga, sino que también salva. Con el tiempo, Lutero fue destinado a enseñar en la Universidad de Wittenberg, donde la orden lo envió para completar su formación y asumir responsabilidades académicas. Allí se sumergió en el estudio intensivo de la Biblia, no ya como penitente desesperado, sino como maestro en ciernes que debía transmitir su contenido a los estudiantes. Preparar sus lecciones lo obligaba a leer con más atención, a profundizar en cada versículo, a explorar los matices del texto. Y en esa labor pedagógica encontró también alimento para su propia búsqueda espiritual. Sin embargo, todavía no había alcanzado la claridad plena. Su conciencia seguía marcada por el temor y las dudas lo perseguían. Fue en este contexto cuando surgió una oportunidad que habría de marcarlo profundamente: un viaje a Roma. La Orden Agustina lo envió en 1510, según algunos testimonios, quizá en 1511, para atender asuntos relacionados con el monasterio. Lutero, como monje devoto, se sintió emocionado. Ir a Roma era, en su imaginación, peregrinar al corazón mismo de la cristiandad, tocar la fuente de la santidad, acercarse al lugar donde los apóstoles Pedro y Pablo habían dado testimonio de la fe. El viaje no era sencillo. Recorrió cientos de kilómetros a pie, atravesando montañas y valles, enfrentando las inclemencias del clima. Cada paso lo llenaba de expectativas. Lutero soñaba con encontrar en Roma un modelo de vida cristiana, un testimonio vivo de piedad y devoción. Imaginaba a los sacerdotes como santos consagrados, entregados a la oración y al servicio, guardianes fieles de la fe. Sus ilusiones eran grandes, su entusiasmo sincero, pero lo que encontró al llegar fue un choque brutal con la realidad. Roma, lejos de ser un santuario de pureza, le apareció como un hervidero de corrupción y superficialidad. Los palacios del clero rebosaban de riqueza, los cardenales vivían en lujos impensables y muchos sacerdotes celebraban la misa con tal rapidez que parecía un trámite mecánico. Lutero quedó escandalizado al ver cómo algunos curas recitaban las palabras sagradas sin convicción, casi como si se burlaran del misterio que representaban. Lo que más lo impactó fue la venta generalizada de indulgencias y reliquias. En Roma, el comercio de la salvación estaba en plena efervescencia. Peregrinos de todas partes llegaban para ganar méritos espirituales, pagando por indulgencias que prometían reducir el tiempo en el purgatorio. Lutero, que ya en su interior luchaba con la idea de que las obras humanas no podían comprar la gracia divina, se sintió profundamente perturbado por ese espectáculo. Subió de rodillas la famosa Scala Santa, una escalera que, según la tradición, había sido llevada desde Jerusalén y que Jesús mismo había subido durante su pasión. Lutero, con fe, cumplió el rito,
esperando liberar el alma de su abuelo del purgatorio. Pero mientras subía, peldaño tras peldaño, rezando las oraciones prescritas, un pensamiento le atravesó como un rayo. ¿Y si no fuera cierto? Ese momento no destruyó de inmediato su fe en las prácticas de la Iglesia, pero sembró en él una duda corrosiva que nunca lo abandonaría. Roma, en lugar de fortalecer su devoción a la institución, la resquebrajó. En los templos y las ceremonias, Lutero percibía más teatralidad que sinceridad. Veía sacerdotes que, entre carcajadas, recitaban varias misas al mismo tiempo para multiplicar las ofrendas, y cardenales que se preocupaban más por el poder político que por la espiritualidad. La ciudad, que había idealizado como centro de la santidad, le mostró un rostro de ambición, avaricia y corrupción. Regresó a Alemania con el corazón sacudido. No había perdido la fe, pero sí la confianza en que Roma representara el verdadero espíritu del cristianismo. Para él, la experiencia fue como un golpe de realidad que confirmaba sus intuiciones más profundas. Algo andaba mal en el corazón de la Iglesia. Lo que había visto no era un simple exceso aislado, sino un sistema entero corrompido por la búsqueda de poder y dinero. De vuelta en Wittenberg, Lutero retomó sus estudios con renovada intensidad. Ahora, más que nunca, las cartas de San Pablo resonaban en su interior como una voz distinta de la que había escuchado en Roma. Allí, en la palabra, encontraba la promesa de una salvación que no dependía de indulgencias, reliquias o sacrificios humanos, sino de la gracia gratuita de Dios. La tensión entre lo que había visto en la ciudad eterna y lo que leía en las Escrituras se convirtió en un motor imparable de reflexión y transformación. Este despertar interior no fue instantáneo ni lineal. Lutero seguía luchando con dudas, seguía sintiéndose pecador y pequeño ante un Dios santo. Pero en medio de esas luchas, la convicción iba creciendo. La fe no era una moneda de cambio, sino un don divino. La gracia no podía venderse, sino que se recibía con humildad. Poco a poco iba pasando de la angustia a la esperanza, de la obsesión con su indignidad a la confianza en un Dios que justificaba al pecador por medio de la fe. En esos años comenzó a elaborar lo que después llamaría su descubrimiento evangélico. La certeza de que la justicia de Dios no era solo el castigo de los malos, sino el acto por el cual Dios declaraba justo al pecador que confiaba en él. Esa revelación no brotó de un relámpago repentino, sino del lento trabajo de la mente y el corazón, de la lucha interior contra la desesperación y de la confrontación con la corrupción externa que había visto en Roma. El monje angustiado empezaba a transformarse en el reformador. Aún faltaban episodios decisivos, como el enfrentamiento con las indulgencias de Tetzel y la redacción de las 95 tesis, pero las bases ya estaban puestas. Lutero había vivido en carne propia el contraste entre la palabra viva de las Escrituras y la realidad muerta de una iglesia que comerciaba con la salvación. Y ese contraste lo estaba empujando, con la fuerza de lo inevitable, hacia un choque frontal con la institución más poderosa de su tiempo. La calma antes de la tormenta se quebró en 1517, cuando un monje agustino en una ciudad pequeña de Sajonia se atrevió a tocar un nervio vivo del cristianismo de su tiempo. Martín Lutero, que llevaba años madurando en silencio sus convicciones sobre la fe y la gracia, se encontró de pronto frente a un escándalo que ya no pudo ignorar: la predicación de las indulgencias. El nombre que encarnaba aquel comercio vergonzoso era Johann Tetzel, un fraile dominico cuya elocuencia, dramatismo y descaro lo habían convertido en uno de los vendedores más célebres de la época. Tetzel recorría pueblos y ciudades proclamando con voz potente que las almas podían liberarse del purgatorio con una simple contribución monetaria. Su eslogan, grabado en la memoria de la gente,
Era una mezcla de poesía y amenaza. Cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. La multitud, temerosa de los tormentos eternos, acudía con lo que tenía, desde grandes sumas de los ricos hasta las últimas monedas de los pobres. El negocio era tan fructífero que financiaba no solo las arcas de la iglesia, sino también proyectos monumentales como la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero, que conocía en carne propia la angustia de un alma que busca paz y salvación, sintió un fuego arder en su interior. Para él, la venta de indulgencias no era solo un abuso económico, sino una traición al Evangelio mismo. ¿Cómo podía ponerse precio a la gracia de Dios? ¿Cómo podía comprarse con dinero lo que solo se recibía por fe? Lo que había experimentado en su despertar interior chocaba de frente con aquel espectáculo degradante. La indignación creció hasta hacerse insoportable. El momento decisivo llegó el 31 de octubre de 1517. Ese día, Lutero redactó un documento que marcaría el inicio de una era, las 95 tesis. Su intención inicial no era provocar una revolución, sino abrir un debate académico. En ese texto, escrito en latín, cuestionaba de manera directa la doctrina y la práctica de las indulgencias, señalando que el verdadero tesoro de la Iglesia no era el oro de sus cofres, sino el Evangelio de la gracia de Dios. Invitaba a los teólogos y estudiosos a discutir sobre el tema, como se acostumbraba en el ámbito universitario. Según la tradición, Lutero clavó las tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que servía como tablón de anuncios para asuntos académicos. Tal vez la imagen del monje golpeando la madera con su martillo se haya embellecido con el tiempo. Pero lo cierto es que ese gesto, real o simbólico, se convirtió en uno de los más poderosos de la historia. Lo que él concibió como un debate académico se transformó en un terremoto que sacudiría los cimientos de la cristiandad. Las 95 tesis no eran un panfleto revolucionario en el sentido moderno. Estaban formuladas en un lenguaje teológico, con preguntas y afirmaciones que invitaban al análisis. Pero su contenido llevaba dinamita, desafiaban la autoridad papal, ponían en duda la eficacia de las indulgencias y llamaban a los cristianos a poner su confianza únicamente en Cristo. En una Europa marcada por el miedo al infierno y al purgatorio, aquellas palabras sonaban como un trueno liberador. Que Lutero no previó fue la fuerza de un aliado inesperado, la imprenta. Inventada hacía apenas unas décadas, esta nueva tecnología permitió que las tesis, traducidas rápidamente al alemán, circularan de ciudad en ciudad como hojas de fuego. En pocas semanas, lo que había comenzado en Wittenberg se difundió por toda Alemania, y en pocos meses llegó a los rincones más alejados de Europa. El pueblo, los estudiantes, los nobles e incluso algunos clérigos encontraron en aquellas palabras un eco de sus propias frustraciones y anhelos. La reacción fue explosiva. Para muchos, las tesis eran una liberación. Por fin alguien se atrevía a decir en voz alta lo que tantos pensaban en silencio. Para otros, especialmente para las autoridades eclesiásticas, eran una amenaza intolerable. El Papa León X, que veía en las indulgencias una fuente crucial de ingresos, consideró a Lutero un agitador peligroso. Los obispos y teólogos más conservadores lo acusaron de herejía, mientras que los príncipes alemanes empezaban a percibir en sus palabras una oportunidad para afirmar su independencia frente a Roma. La chispa encendida por Lutero no podía apagarse fácilmente, porque conectaba con tensiones más profundas de la Europa renacentista. El Renacimiento había despertado un nuevo espíritu crítico y un renovado interés por las fuentes originales de la fe, la famosa consigna del ad fontes. Humanistas como Erasmo de Rotterdam habían denunciado ya la corrupción del clero y habían pedido una vuelta a la sencillez del Evangelio.
Las tesis de Lutero llegaron como una confirmación radical de esas inquietudes. Además, el clima político favorecía la expansión de su mensaje. El Sacro Imperio Romano Germánico era un mosaico de territorios gobernados por príncipes que, en muchos casos, resentían la injerencia de Roma y los impuestos que drenaban sus recursos hacia el Vaticano. Ver a Lutero desafiar al Papa ofrecía a algunos una justificación religiosa para sus impropias aspiraciones de autonomía. La rebelión espiritual se entrelazaba con las ambiciones políticas y económicas, multiplicando su fuerza. La figura de Lutero empezó a crecer de manera inesperada. De ser un monje y profesor en una ciudad relativamente desconocida, pasó a convertirse en el centro de atención de toda Europa. Sus escritos posteriores, redactados en alemán y no solo en latín, hicieron que su mensaje llegara directamente al pueblo. No hablaba en el lenguaje inaccesible de los doctores escolásticos, sino en un tono claro y apasionado que cualquiera podía entender. Esto le ganó tantos seguidores fervorosos como enemigos acérrimos. Para los fieles que compraban indulgencias con la esperanza de salvar a sus seres queridos, las palabras de Lutero fueron como una revelación. La salvación no se encontraba en cofres ni pergaminos sellados, sino en la fe en Cristo. Para los campesinos y artesanos, representaban un rayo de esperanza contra las injusticias que los oprimían. Para los estudiantes, era una invitación a cuestionar las viejas autoridades, y para los poderosos, ofrecía una herramienta ideológica con la que podían desafiar la hegemonía del Papa. El 31 de octubre de 1517, sin que nadie pudiera preverlo, se convirtió en el punto de partida de la Reforma. Lo que comenzó como un acto aparentemente modesto desencadenó un movimiento que transformaría no solo la religión, sino también la política, la cultura y la vida cotidiana de millones de europeos. En las tabernas, en las plazas y en los mercados, la gente discutía las ideas del monje de Wittenberg. El debate ya no estaba confinado a los claustros universitarios. Se había convertido en una conversación popular que dividía familias y comunidades enteras. El eco de las tesis despertó un sentimiento de rebeldía que iba más allá de la teología. Era el cuestionamiento del poder absoluto, la afirmación de que las conciencias no podían estar encadenadas por decretos humanos, sino que respondían únicamente a Dios. Esa idea, que en Lutero nacía de su búsqueda espiritual, tendría consecuencias políticas que él mismo no podía imaginar. Europa estaba entrando en una nueva era, y el martillo de Wittenberg había sido el detonador. Así, en 1517, un gesto académico se convirtió en un terremoto. Un monje angustiado, que buscaba claridad en su fe, se transformó en el portavoz de un movimiento imparable. Las indulgencias de Tetzel fueron la chispa, las 95 tesis el combustible y la imprenta el viento que avivó el fuego. El resultado fue un incendio que iluminaría, para bien o para mal, los siglos venideros. El eco de las 95 tesis no tardó en llegar a Roma. Lo que para Lutero había sido un llamado al debate académico se interpretó en los pasillos del Vaticano como un desafío directo a la autoridad del Papa y, por extensión, a la estabilidad de toda la Iglesia. Al principio, algunos altos cargos pensaron que se trataba de una polémica pasajera, un capricho de un monje excéntrico en una universidad de provincia. Pero a medida que los escritos se propagaban y que miles de fieles, estudiantes y nobles comenzaban a simpatizar con sus argumentos, la preocupación se transformó en alarma. El Papa León X, hombre de gustos refinados, más interesado en el arte y la política que en las disputas teológicas, al inicio no consideró a Lutero un peligro grave. Incluso, según se cuenta, habría dicho que todo aquello era la típica disputa entre frailes, un ruido que se apagaría solo. Sin embargo,
Sus asesores más cercanos insistieron en que aquel monje estaba sembrando semillas de desobediencia que podían socavar la autoridad papal en Alemania. Y no era un asunto menor. Los ingresos provenientes de las indulgencias y de los tributos germanos eran vitales para financiar los fastuosos proyectos en Roma. Así comenzó la presión para que Lutero se retractara. Se enviaron cartas, advertencias y requerimientos oficiales. La expectativa era simple, que aquel profesor agustino admitiera su error, reconociera la autoridad del Papa y pusiera fin al escándalo. Pero el carácter de Lutero, forjado en años de tormento espiritual y lucha interior, no era el de un hombre dispuesto a retroceder fácilmente. Para él, retractarse no era una opción, porque significaba traicionar la verdad que había descubierto en las Escrituras. En 1518, Lutero fue convocado a comparecer ante el cardenal Tomás de Vio, conocido como Cayetano, un dominico de gran prestigio teológico. El encuentro tuvo lugar en Augsburgo y se convirtió en un choque frontal entre dos mundos. Cayetano, representante directo del Papa, esperaba una sumisión inmediata. Con tono autoritario, exigió a Lutero que se retractara de sus tesis y que reconociera el poder absoluto del pontífice en materia de indulgencias y de doctrina. Lutero, tembloroso pero firme, se negó. No lo hacía por orgullo personal, sino porque estaba convencido de que la autoridad última no pertenecía a Roma, sino a la palabra de Dios. Argumentó que la Biblia debía tener más peso que cualquier decreto papal, y que la salvación no podía comprarse ni garantizarse por indulgencias. Cayetano, frustrado, lo acusó de herejía y trató de intimidarlo con la amenaza del castigo. Sin embargo, Lutero resistió. Aquella confrontación en Augsburgo mostró por primera vez al mundo que este monje no estaba dispuesto a doblar la rodilla. Tras ese encuentro, Lutero regresó a Wittenberg como un hombre vigilado, pero también como un héroe para muchos. La noticia de su resistencia frente a un cardenal del Papa se difundió rápidamente, y su prestigio creció entre los príncipes alemanes, que veían en él a alguien capaz de plantarle cara a Roma. Federico el Sabio, elector de Sajonia y protector de Lutero, se convirtió en una figura clave, no necesariamente por convicción teológica, sino porque comprendía que apoyar al monje podía fortalecer su propia autonomía política. El conflicto escaló. Roma intentó resolver el asunto mediante la diplomacia, pero Lutero seguía escribiendo y publicando textos cada vez más radicales. En ellos denunciaba no solo las indulgencias, sino la corrupción generalizada del clero y la arrogancia de la curia romana. Lo que antes era un debate académico, ahora se convertía en un ataque frontal al sistema eclesiástico. En 1520, el Papa León X perdió la paciencia. Emitió una bula papal, la Exsurge Domine, en la que condenaba 41 proposiciones de Lutero y le daba 60 días para retractarse. De no hacerlo, sería excomulgado. El tono de la bula era severo. Describía a Lutero como un jabalí que devasta la viña del Señor, y lo acusaba de envenenar la fe de los fieles. Para Roma se trataba de un ultimátum, pero Lutero respondió con un gesto que selló su ruptura definitiva con la Iglesia. El 10 de diciembre de 1520, en las afueras de Wittenberg, encendió una hoguera pública y arrojó en ella la bula papal, junto con libros de derecho canónico y otros textos oficiales de la Iglesia. La multitud observaba expectante mientras las llamas consumían los símbolos de la autoridad romana. Era un acto de desafío abierto, un punto de no retorno. Lutero no solo rechazaba retractarse, estaba declarando que el Papa y sus decretos carecían de poder sobre su conciencia. Ese gesto electrizó a Europa. Para sus seguidores, fue la confirmación de que Lutero era un profeta que defendía la verdad frente a la tiranía de Roma. Para sus enemigos, fue la prueba definitiva de su rebeldía y de su herejía. La tensión alcanzó niveles insoportables. Ya no se trataba de un debate teológico,
sino de una crisis que amenazaba con fracturar a la cristiandad. Mientras tanto, el apoyo a Lutero seguía creciendo. Muchos académicos, inspirados por el humanismo renacentista, lo veían como un ejemplo de independencia intelectual. Estudiantes universitarios se unían a sus filas, copiaban sus escritos y los difundían con entusiasmo. Los príncipes alemanes, hartos de los abusos económicos de Roma, lo protegían como símbolo de resistencia nacional. Incluso campesinos y artesanos, que sufrían la carga de impuestos eclesiásticos, encontraban en su mensaje un motivo de esperanza. Lutero, sin embargo, no estaba libre de miedo. Sabía que enfrentarse al Papa era jugarse la vida. Recordaba el destino de otros herejes como Jan Hus, quemado en la hoguera un siglo antes, por atreverse a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Cada vez que escuchaba rumores de que podía ser arrestado o asesinado, la ansiedad lo golpeaba, pero al mismo tiempo la convicción de que debía obedecer a su conciencia antes que a cualquier autoridad humana lo sostenía. Esa mezcla de temor y valentía era la esencia de su carácter, un hombre frágil en lo íntimo, pero firme en lo público. La situación llegó a su clímax en 1521, cuando el nuevo emperador del Sacro Imperio, Carlos, me convocó la Dieta de Worms, una asamblea imperial donde Lutero sería juzgado. Allí se decidiría su destino. Roma exigía que fuera condenado, mientras que muchos príncipes alemanes pedían que se le escuchara. El viaje hacia Worms estaba cargado de tensión. En cada parada, multitudes acudían para verlo, aplaudirlo o insultarlo. Lutero se había convertido en un personaje central de la época, amado y odiado con igual intensidad. La confrontación con Roma había pasado de ser un asunto teológico a convertirse en un drama político y cultural. En el corazón de todo estaba la figura de un monje que, armado solo con su fe y su pluma, había encendido un fuego que ya no podía apagarse. La hoguera en la que quemó la bula papal era el símbolo de una ruptura definitiva, un desafío que cambiaría para siempre el rumbo de la historia europea. El año 1521 quedaría grabado en la historia como uno de los momentos culminantes de la Reforma. En la ciudad de Worms, a orillas del Rin, se levantaba el escenario donde un monje alemán se enfrentaría no solo a la Iglesia de Roma, sino también al poder secular del Sacro Imperio. La Dieta de Worms, convocada por el joven emperador Carlos V, representaba la oportunidad para que Lutero se retractara de sus enseñanzas o, en caso contrario, enfrentara las consecuencias. El desenlace sería un instante decisivo que cambiaría el rumbo de Europa. Carlos V, nieto de los reyes católicos y heredero de una vasta herencia que abarcaba desde España hasta los Países Bajos, desde Austria hasta América, había asumido recientemente el trono imperial. A sus apenas 20 años se enfrentaba a una tarea monumental: mantener la unidad de un imperio inmenso y diverso. Para él, la cuestión de Lutero no era solo un debate religioso, sino un asunto político de primer orden. Una fractura en la fe podía convertirse en una amenaza para la cohesión de su dominio. Cuando Lutero recibió la citación para presentarse ante la Dieta, sabía perfectamente lo que estaba en juego. Recordaba el destino de Jan Hus, condenado a la hoguera un siglo antes bajo promesas de salvoconducto que resultaron en traición. Muchos de sus amigos le aconsejaban no acudir, temiendo que fuera una trampa mortal. Pero Lutero decidió ir. Creía que debía dar testimonio de su fe, aunque ello le costara la vida. Aunque hubiera tantos demonios en Worms como tejas en los tejados, yo iría, habría dicho con firmeza. El viaje hacia Worms fue en sí mismo un acontecimiento. A medida que avanzaba por pueblos y ciudades, multitudes lo recibían como a un héroe.
Gente humilde, estudiantes, nobles e incluso clérigos lo saludaban con entusiasmo, viendo en él a un valiente que se atrevía a decir lo que muchos pensaban en silencio. Para otros, sin embargo, era un hereje peligroso que debía ser castigado sin demora. La tensión crecía en cada paso. Finalmente, el 16 de abril de 1521, Lutero llegó a Worms. La ciudad estaba abarrotada de visitantes, embajadores, príncipes y representantes eclesiásticos. La expectación era enorme. A la mañana siguiente se le condujo ante el gran salón donde se reunía la dieta imperial. Allí, bajo la mirada solemne del joven emperador Carlos V, de obispos, nobles y legados papales, se dispuso la escena del juicio. En una mesa frente a él se encontraban varios de sus libros y escritos. El inquisidor Johann Eck, portavoz de la Iglesia, le planteó dos preguntas directas. ¿Reconocía como suyos esos escritos? ¿Se retractaba de lo que en ellos afirmaba? El silencio del salón era absoluto. Lutero, nervioso y consciente de la gravedad del momento, pidió un tiempo para reflexionar antes de responder. Se le concedió un día. Esa noche, en su alojamiento, luchó en oración y angustia. Sabía que su decisión podía significar la muerte, pero también que retractarse sería traicionar su conciencia y la verdad que había descubierto en las Escrituras. El 18 de abril, regresó al salón abarrotado. Esta vez, su voz se alzó con claridad. Admitió que los libros eran suyos y que en ellos había diferentes temas, algunos de simple devoción, otros de crítica contra abusos evidentes que nadie podía negar, y otros en los que defendía sus convicciones más profundas. Retractarse de todo sería imposible, pues equivaldría a validar la corrupción y la injusticia. Y entonces pronunció las palabras que lo inmortalizarían, que no podía someter su conciencia a papas ni concilios, porque éstos podían errar, que sólo la Escritura y la razón le obligaban, y que, si no se le demostraba su error con argumentos claros, no podía ni quería retractarse. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. El impacto fue inmediato. Algunos príncipes quedaron admirados por su valentía, mientras que los representantes papales hervían de indignación. Carlos V, defensor de la fe católica y heredero de una tradición profundamente unida a Roma, se sintió ofendido por la obstinación de Lutero. Poco después, emitió el Edicto de Worms, declarando a Lutero hereje y proscrito. Esto significaba que cualquiera podía matarlo sin consecuencias legales, y que sus libros debían ser confiscados y quemados. Sin embargo, Lutero no sería entregado de inmediato. Gracias al salvoconducto imperial y sobre todo a la astucia de su protector, Federico el Sabio, logró escapar de un destino seguro. En el camino de regreso a Wittenberg, un grupo de jinetes enmascarados lo interceptó y lo llevó a un lugar secreto. Aquella emboscada no era un secuestro, sino un plan cuidadosamente preparado para protegerlo. El refugio elegido fue el castillo de Wartburg, una fortaleza en medio de bosques de Turingia, donde Lutero viviría bajo la identidad de Junker Jörg, el caballero Jorge. En Wartburg, Lutero pasó cerca de un año oculto. Fue un tiempo extraño. Por un lado, disfrutaba de seguridad, lejos del peligro inmediato de arresto o ejecución. Por otro, se sentía aislado y ansioso, viendo cómo sus ideas seguían expandiéndose sin poder guiarlas directamente. En ese retiro forzoso, canalizó su energía hacia un proyecto monumental, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. La decisión no fue casual. Lutero estaba convencido de que la palabra de Dios debía estar al alcance de todos, no solo de los clérigos y eruditos que conocían el latín. Traducir la Biblia al idioma del pueblo era una forma de democratizar la fe, de romper las cadenas que mantenían a los fieles dependientes de la interpretación oficial de Roma. Con una pluma en la mano, encerrado en su aposento, se dedicó a la ardua tarea de trasladar los textos sagrados a un alemán claro y accesible.
El resultado fue revolucionario. No solo permitió que millones de alemanes pudieran leer directamente las Escrituras, sino que también contribuyó a unificar y enriquecer la lengua alemana. La Biblia de Lutero se convirtió en un pilar cultural y lingüístico, además de espiritual. Era una obra que trascendía la teología y tocaba el corazón de la identidad de un pueblo. Mientras tanto, fuera de Wartburg, sus seguidores mantenían vivo el movimiento. En Wittenberg, algunos reformadores más radicales comenzaron a introducir cambios drásticos en la liturgia y en la organización de la comunidad. La reforma empezaba a adquirir vida propia, más allá del control de Lutero. Esto lo preocupaba, pues temía que el entusiasmo se convirtiera en caos. Aún así, su figura seguía siendo la inspiración central, y su ausencia solo aumentaba el aura de misterio que lo rodeaba. Cuando finalmente regresó a la escena pública, Lutero ya no era solo un monje ni un profesor, era un símbolo, un líder espiritual cuya voz resonaba en toda Europa. La Dieta de Worms lo había consagrado como héroe de la conciencia y fugitivo de la ley. Su negativa a retractarse lo elevó al estatus de mártir viviente, alguien que había arriesgado todo por permanecer fiel a sus convicciones. Así, aquel episodio no fue simplemente un juicio, sino un punto de inflexión histórico. La Dieta de Worms demostró que un solo individuo, armado con la fuerza de su fe y de su conciencia, podía desafiar al poder combinado del Papa y del Emperador. La huida a Wartburg, lejos de apagar el movimiento, lo alimentó con la traducción de la Biblia y con la creciente convicción de que la reforma ya no era obra de un hombre, sino de un pueblo entero, en busca de libertad espiritual. La reforma, que había comenzado como un debate académico en Wittenberg y que alcanzó su punto de mayor dramatismo en la Dieta de Worms, pronto se convirtió en un movimiento social, político y espiritual que desbordó por completo a su propio autor. Lutero, refugiado en Wartburg y luego nuevamente activo en Wittenberg, veía cómo sus ideas se expandían con una rapidez vertiginosa. Lo que había sido un cuestionamiento teológico sobre indulgencias, sobre la justificación por la fe y sobre la autoridad de la Escritura, se transformaba en un incendio que ardía en múltiples frentes. En ese torbellino, los príncipes alemanes, los campesinos, los académicos, los predicadores y hasta los radicales más incontrolables adoptaron fragmentos de su mensaje para fines propios. La reforma se convirtió en una fuerza que nadie podía controlar, ni siquiera Lutero. Uno de los factores decisivos para su expansión fue el apoyo de ciertos príncipes alemanes. En un contexto donde el poder del emperador y del papa parecía sofocar toda disidencia, la protección de líderes seculares resultaba crucial. Federico el Sabio, aunque nunca rompió oficialmente con la Iglesia, brindó a Lutero un escudo fundamental. Sin él, probablemente habría terminado como muchos otros reformadores anteriores, reducido a cenizas en una hoguera. Otros príncipes vieron en la reforma una oportunidad para afirmar su autonomía frente al emperador y al papado, recuperar tierras eclesiásticas y reforzar su propia autoridad. Para ellos, el mensaje espiritual de Lutero coincidía con un beneficio político tangible. Debilitar el poder de Roma significaba fortalecer su propio dominio. Al mismo tiempo, los escritos y sermones de Lutero, difundidos por la imprenta con una velocidad sin precedentes, llegaban a todos los rincones del Sacro Imperio y más allá. Panfletos, himnos y traducciones bíblicas se multiplicaban como hojas llevadas por el viento. Estudiantes y predicadores itinerantes recorrían ciudades y aldeas repitiendo las ideas del reformador, a menudo con un entusiasmo que rozaba la exaltación. La gente común, hambrienta de un mensaje de esperanza y cansada de los abusos clericales, encontraba en las palabras de Lutero un eco profundo de sus propias frustraciones.
Pero junto con esa expansión llegaron las distorsiones. Muchos interpretaron la insistencia de Lutero en la libertad cristiana como una invitación a la libertad social y política. Si cada creyente tenía acceso directo a Dios, ¿por qué seguir sometidos a señores feudales que los explotaban? Si la Biblia afirmaba que todos eran iguales ante el Creador, ¿qué legitimidad tenían las estructuras de opresión que condenaban a millones de campesinos a la miseria? La chispa espiritual encendió también un polvorín social. Así estallaron las revueltas campesinas, que en gran parte de Alemania se inspiraron en las palabras de la Reforma. Líderes como Thomas Müntzer, antiguo admirador de Lutero, llevaron la idea de libertad a un terreno revolucionario. Para Müntzer y sus seguidores, no bastaba con reformar la Iglesia. Había que derribar también el orden injusto de los poderosos. Los campesinos, organizados en ejércitos improvisados, redactaron manifiestos donde reclamaban el derecho a elegir a sus propios pastores, a reducir los tributos abusivos y a recuperar los bosques y tierras comunales usurpados por la nobleza. En su visión, el Evangelio justificaba la rebelión contra toda tiranía. La revuelta pronto se tornó sangrienta. Aldeas enteras se alzaron en armas, monasterios y castillos fueron atacados y la violencia se extendió como una mancha imparable. Para los nobles y príncipes, aquello no era una reforma espiritual, sino una amenaza directa a su supervivencia. La respuesta fue brutal. Ejércitos bien armados arrasaron con los grupos campesinos, dejando un rastro de muerte y devastación. Decenas de miles de hombres y mujeres murieron en los campos de batalla o fueron ejecutados como rebeldes. En medio de esta tormenta, Lutero enfrentó uno de los dilemas más dolorosos de su vida. Por un lado, entendía la desesperación de los campesinos y reconocía que muchos de sus reclamos eran justos. Pero por otro lado, temía que la violencia destruyera todo lo que se había construido. Para él, la reforma debía ser obra de la palabra y del espíritu, no de las armas. Así, en 1525, escribió con dureza contra los campesinos rebeldes, instando a los príncipes a sofocar las revueltas con firmeza. «Hay que aplastar a estos bandidos como perros rabiosos», escribió en uno de sus textos más controvertidos. Esa postura le costó caro en términos de popularidad. Muchos lo acusaron de traicionar a la gente común, de ponerse del lado de los poderosos y de abandonar a quienes habían creído ver en él un libertador. Su imagen como héroe del pueblo quedó dañada, pero Lutero insistía en que la fe no debía confundirse con revolución social. Para él, la obediencia a las autoridades seguía siendo parte del orden establecido por Dios, siempre y cuando no obligaran a pecar contra la conciencia. Aún con esa fractura, el movimiento reformador continuó creciendo. Los príncipes que lo apoyaban comenzaron a organizarse en alianzas para resistir tanto la presión de Roma como la del emperador. Surgió así una nueva configuración política. Territorios enteros se declararon evangélicos, adoptando las enseñanzas de Lutero y reorganizando sus iglesias locales bajo una nueva autoridad. La religión ya no era solo un asunto personal, sino una decisión de Estado. La expansión también trajo consigo nuevos debates internos. No todos los reformadores pensaban igual que Lutero. Algunos, como Ulrico Zwinglio en Suiza, desarrollaron interpretaciones distintas sobre la Cena del Señor y sobre la organización de la comunidad cristiana. Otros, como los anabaptistas, llevaron la radicalidad al extremo, rechazando el bautismo infantil y defendiendo comunidades igualitarias. Cada uno de estos grupos decía inspirarse en la Biblia, pero llegaban a conclusiones divergentes. La Reforma, lejos de ser un movimiento uniforme, se convertía en un mosaico complejo y a veces contradictorio. Para Lutero, aquello era motivo de angustia.
Aunque había abierto la puerta a la libertad de conciencia, no podía aceptar que esa libertad derivara en un caos doctrinal. Luchaba por mantener una línea clara, convencido de que la verdad debía estar anclada en las Escrituras y en una interpretación fiel al Evangelio. Pero el geniecito ya había escapado de la botella. El principio de sola escritura, aplicado sin mediaciones, permitía interpretaciones múltiples y con ellas divisiones sin fin. Mientras tanto, la figura de Lutero se consolidaba como la de un profeta incómodo. Para unos, era el campeón de la fe contra la corrupción de Roma. Para otros, un traidor a la unidad de la cristiandad. Para otros más, un hombre incoherente que predicaba la libertad espiritual, pero se aliaba con los príncipes contra los pobres. Lo cierto es que, en medio de esas tensiones, el movimiento reformador no dejó de expandirse. Hacia finales de la década de 1520, la Reforma ya no era una chispa aislada, sino un incendio que abarcaba vastas regiones de Europa. En Alemania, en Suiza, en Escandinavia e incluso en Inglaterra, las semillas plantadas por Lutero empezaban a germinar en formas diversas. Los himnos que había compuesto resonaban en iglesias nuevas, las Biblias traducidas circulaban en hogares humildes y el eco de su desafío seguía inspirando a generaciones enteras. Sin embargo, Lutero nunca dejó de cargar con el peso de haber visto su mensaje convertido en estandarte de guerras campesinas y de divisiones sangrientas. Ese recuerdo lo acompañaría por el resto de su vida, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Su obra, pensada para liberar las conciencias, había desatado fuerzas que escapaban a su control, y el precio de esa libertad fue, muchas veces, la violencia. Los últimos años de Martín Lutero fueron un período de contrastes intensos, serenidad doméstica y tormenta pública, alegrías familiares y amarguras teológicas, consolidación de su obra y al mismo tiempo un cúmulo de polémicas que lo acompañarían hasta la tumba. Si en sus primeras décadas había sido el monje angustiado y luego el reformador desafiante, en su madurez se convirtió en esposo, padre y líder de una nueva confesión que ya no podía llamarse simplemente un movimiento, sino una iglesia establecida, la Iglesia Luterana. El matrimonio de Lutero con Catalina de Bora en 1525 fue, sin duda, uno de los giros más sorprendentes de su vida. Catalina era una exmonja cisterciense que junto a otras religiosas había huido de su convento gracias a la ayuda de simpatizantes reformistas. Durante un tiempo vivió en 1912 bajo la protección de familias amigas, hasta que finalmente Lutero, animado por colegas y convencido de que el matrimonio podía ser un testimonio contra la imposición del celibato clerical, decidió unirse a ella. La boda causó escándalo en muchos círculos, pues todavía estaba fresco el recuerdo del monje agustino que había hecho temblar a la iglesia. Ahora, ese mismo monje rompía otro de los votos más sagrados de la tradición, la renuncia al matrimonio. Contra todos los pronósticos, el matrimonio fue feliz y fecundo. Catalina no solo le dio a Lutero 6 hijos, sino que también se convirtió en su apoyo indispensable. Administraba con firmeza la economía familiar, gestionaba propiedades, criaba animales y producía cerveza que ayudaba a sostener la casa. El reformador, que en sus escritos había defendido la dignidad del matrimonio y la vida familiar como dones de Dios, encontró en su esposa y en sus hijos un refugio de paz en medio de las tormentas públicas. Lutero solía llamar a Catalina con apodos cariñosos como mi señor Catalina o mi catecismo, reconociendo su inteligencia práctica y su capacidad para tomar decisiones firmes. La vida en familia transformó también su visión espiritual. En su hogar de Wittenberg, conocido como la antigua casa del convento agustino,
se realizaban comidas y tertulias donde estudiantes, colegas y visitantes escuchaban sus comentarios sobre teología, política y vida cotidiana. Muchas de esas conversaciones fueron registradas por discípulos y recopiladas más tarde como las célebres charlas de sobremesa, una ventana íntima al Lutero más humano, irónico, afectuoso y también irascible. En paralelo, la Reforma ya no era un movimiento clandestino o marginal. Para la década de 1530 se había consolidado como una confesión cristiana con sus propias estructuras, credos y autoridades. Lutero, junto con colaboradores como Felipe Melanchthon, impulsó la redacción de catecismos para instruir a niños y adultos, organizó la liturgia en lengua alemana, promovió la educación universal y defendió que los príncipes tenían la responsabilidad de garantizar que la palabra fuera enseñada en sus territorios. La Iglesia luterana se convirtió en una realidad institucional, con sus propios pastores, obispos y normas. Pero esa consolidación también trajo consigo un dilema: la tensión entre la visión espiritual de Lutero y las exigencias políticas del tiempo. Él había soñado con una fe libre, enraizada en la conciencia individual, iluminada por la Escritura. Sin embargo, en la práctica, la Reforma necesitaba del apoyo de los príncipes y se mezclaba inevitablemente con los intereses seculares. La llamada Iglesia del Príncipe se convirtió en el modelo predominante. En cada territorio, el gobernante decidía la confesión religiosa, y los súbditos debían adaptarse a esa elección. La libertad de conciencia individual quedaba subordinada al orden político. Ese compromiso pragmático no fue fácil para Lutero. Aunque comprendía la necesidad de mantener la paz y el orden, no dejaba de ver que su mensaje corría el riesgo de ser instrumentalizado. En más de una ocasión expresó frustración por la pasividad o la tibieza de algunos príncipes que, pese a declararse evangélicos, no mostraban la pasión espiritual que él esperaba. El choque entre la pureza de la fe y la realidad de la política lo acompañó hasta el final de su vida. Al mismo tiempo, Lutero continuaba escribiendo con una pluma incansable. Sus obras tardías incluyen comentarios bíblicos, sermones, himnos y textos de instrucción, pero también ataques virulentos que marcaron su legado con sombras profundas. En particular, sus escritos contra los judíos han sido objeto de controversia durante siglos. Aunque en sus primeros años había defendido un trato más respetuoso hacia ellos, esperando su conversión al Evangelio, en su vejez cambió radicalmente de tono. Desilusionado por la falta de conversiones y en medio de tensiones sociales, publicó panfletos en los que usaba un lenguaje agresivo y despectivo. Llegó a recomendar que se quemaran sinagogas y se prohibieran sus escritos, palabras que, siglos más tarde, serían tristemente reutilizadas por ideologías antisemitas. Del mismo modo, sus ataques contra la Iglesia católica se intensificaron con los años. A medida que la Reforma se expandía y Roma respondía con fuerza, Lutero se volvió más implacable en su retórica. Denunció al papado como la encarnación del anticristo y no dudó en usar expresiones que escandalizaron incluso a algunos de sus propios seguidores. Su estilo directo y sin concesiones, que tanto había contribuido a su popularidad, se transformó en ocasiones en un torrente de ira que reflejaba también el desgaste de una vida marcada por la lucha. En el plano político, la Europa de Lutero se tornaba cada vez más compleja. Las guerras entre católicos y protestantes se vislumbraban como inevitables. La Liga de Esmalcalda, formada por príncipes luteranos para defenderse del emperador, representaba la cristalización de la división religiosa en alianzas militares. Lutero, que había temido siempre el caos y la violencia, se vio rodeado por un escenario donde la fe se transformaba en motivo de conflicto armado. Aunque no fue un político en el sentido estricto, su influencia estaba en el corazón de aquellas tensiones
que reconfiguraban el mapa de Europa. A nivel personal, la salud de Lutero comenzó a deteriorarse. Los años de estrés, viajes, disputas y trabajo intelectual incansable pasaron factura a su cuerpo. Sufría de cálculos renales, problemas digestivos, dolores crónicos y una creciente debilidad. Aún así, no dejaba de predicar ni de escribir. En sus cartas y sermones de los últimos años, se percibe un hombre cansado, consciente de que había librado batallas más grandes que él mismo, pero también convencido de que su misión estaba cumplida. El Lutero anciano seguía encontrando consuelo en su familia. Catalina, firme y diligente, cuidaba de él y de los hijos. Los amigos más cercanos continuaban visitándolo y los discípulos recogían sus palabras como si fueran sentencias finales. Había en él un tono de melancolía, pero también de satisfacción. Sabía que, aunque imperfecta, la reforma había echado raíces profundas y ya no podía ser destruida con facilidad. En 1546, Lutero emprendió su último viaje a su ciudad natal, Eisleben, para mediar en un conflicto entre príncipes locales. Allí, enfermo y debilitado, pasó sus últimos días. El 18 de febrero murió a los 62 años, en la misma ciudad donde había nacido. Sus últimas palabras, escritas en un papel, fueron un recordatorio de su propia convicción. Somos mendigos, eso es verdad. Una confesión de humildad que resumía en cierta forma toda su visión. La fe como dependencia absoluta de la gracia divina. La noticia de su muerte se expandió rápidamente. Para unos, había partido un héroe que había devuelto al Evangelio su pureza original. Para otros, desaparecía un hereje que había dividido la cristiandad. Lo cierto es que, en su vejez, Lutero ya no era solo un individuo, sino un símbolo que había dado forma a una de las transformaciones más profundas de la historia occidental. Su vida familiar, sus escritos, sus polémicas y su legado institucional conformaban una herencia que seguiría marcando los siglos por venir. Así, los últimos años de Lutero fueron un espejo de su existencia entera, intensos, contradictorios, apasionados, entre la calma del hogar y el fragor de las disputas, entre la ternura con sus hijos y la dureza de sus panfletos, entre la esperanza de una fe renovada y el desencanto frente a la política, se dibuja la figura de un hombre que nunca dejó de luchar. Y aunque su obra quedó marcada por luces y sombras, su impacto fue tan vasto que aún hoy seguimos hablando de él como uno de los grandes protagonistas de la historia universal. El legado de Martín Lutero es inmenso y multifacético porque no se limita a un cambio religioso puntual, sino que atraviesa la historia europea y mundial desde el siglo XVI hasta nuestros días. La reforma que él inició, en principio una serie de críticas a la corrupción del clero y a la venta de indulgencias, se convirtió en un fenómeno que transformó la religión, la política, la educación y la cultura de manera profunda y duradera. La influencia de Lutero no puede entenderse únicamente como la creación de una nueva denominación cristiana, sino como un catalizador de cambios que redefinieron la forma en que las sociedades occidentales conciben la autoridad, la libertad, la educación y la conciencia individual. En el plano religioso, el impacto fue inmediato y radical. La Iglesia luterana se consolidó como una institución independiente con sus propios credos, liturgias y estructuras. La insistencia de Lutero en que cada creyente debía tener acceso directo a las Escrituras llevó a la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Un gesto revolucionario que permitió que millones de personas leyeran los textos sagrados sin mediación clerical. Esta democratización del conocimiento espiritual fortaleció la conciencia individual, enseñó a los laicos a interpretar la fe por sí mismos y sentó las bases de un cristianismo más personal y menos dependiente de la jerarquía eclesiástica. La
Reforma también inspiró movimientos paralelos en Suiza, Escandinavia, Inglaterra y los Países Bajos, generando un mapa religioso nuevo que cambiaría la geopolítica de Europa para siempre. El cambio religioso, a su vez, tuvo profundas repercusiones políticas. La idea de que los príncipes podían decidir la confesión de sus territorios introdujo un principio de soberanía territorial que debilitó la autoridad universal del Papa y del Emperador. Se configuró un nuevo orden donde la religión se entrelazaba con la política y donde las decisiones espirituales influían directamente en la vida civil, la legislación y la estructura social. La Reforma luterana se convirtió en un instrumento de autonomía para los príncipes alemanes, que podían desafiar la hegemonía romana sin perder legitimidad, y a la vez generó conflictos que desembocarían en guerras religiosas que marcarían siglos de historia. En el ámbito social, la Reforma también estimuló debates sobre la justicia, la educación y los derechos de los individuos. La lectura de la Biblia en lengua vernácula fomentó la alfabetización, la educación básica y la reflexión crítica entre amplias capas de la población. Las escuelas luteranas, fundadas bajo los principios de la nueva fe, no solo enseñaban religión, sino también lectura, escritura y aritmética, preparando a los ciudadanos para una vida activa en sociedad. La Reforma, por tanto, no fue únicamente un movimiento de espiritualidad, sino también un motor de desarrollo cultural y social que influyó en la formación de la educación moderna y en la difusión del conocimiento científico y humanista. La cultura misma se vio transformada por Lutero y sus seguidores. La música, por ejemplo, floreció gracias a la creación de himnos congregacionales que permitían a toda la comunidad participar activamente en el culto. Compositores como Johann Sebastian Bach, siglos después, encontrarían inspiración en esta tradición. La lengua alemana se consolidó en parte gracias a la traducción de Lutero de la Biblia, unificando dialectos y creando una norma literaria accesible a todos. La imprenta, que había sido crucial para la propagación de sus escritos, se convirtió en un aliado de la cultura popular y del pensamiento crítico, contribuyendo a la formación de una esfera pública donde las ideas podían circular libremente. Reflexionar sobre la vida de Lutero implica considerar la interacción entre fe, miedo y rebelión, desde su infancia, marcada por el temor al castigo divino, hasta su juventud de ansiedad espiritual en el monasterio. Lutero vivió una tensión constante entre la devoción y el miedo, entre la obediencia y la búsqueda de la verdad. La experiencia del relámpago que lo impulsó a entrar al monasterio simboliza ese momento de confrontación con lo absoluto, donde el miedo se convierte en motor de decisión y acción. Su rebeldía contra la venta de indulgencias, la autoridad papal y la interpretación única de la fe fue la manifestación de esa lucha interna que lo llevó a desafiar estructuras establecidas y a abrir un camino para la libertad de conciencia. La vida de Lutero también nos recuerda que la reforma espiritual tiene consecuencias humanas complejas. Su mensaje inspiró a príncipes y a ciudadanos, pero también provocó conflictos y violencia, como las revueltas campesinas que se inspiraron en su enseñanza sobre la libertad. Su matrimonio y la vida familiar muestran al mismo tiempo la dimensión afectiva y cotidiana de un hombre que fue padre y esposo, alguien que vivió la fe en el ámbito doméstico y no solo en el púlpito o la imprenta. Lutero combinó la profundidad teológica con la realidad concreta de la vida humana, y en ese equilibrio reside parte de su fascinación duradera. El legado intelectual de Lutero sigue presente en la noción moderna de libertad de conciencia y en la idea de que cada individuo puede acercarse a Dios sin
intermediarios absolutos. Sus enseñanzas sobre la justificación por la fe, la centralidad de la Escritura y la necesidad de reformar continuamente las estructuras humanas en función del Evangelio, constituyen principios que siguen siendo debatidos y reinterpretados por teólogos, historiadores y pensadores contemporáneos. La historia de Lutero, con todas sus luces y sombras, sigue generando admiración y crítica apasionada, y su figura se mantiene como un símbolo de valentía, convicción y transformación cultural. Además, su influencia se extiende más allá de la religión. La Reforma luterana ayudó a consolidar la alfabetización masiva, el desarrollo de la educación pública y la expansión del pensamiento crítico. La idea de que la palabra de Dios debía ser accesible a todos fomentó la lectura individual, estimuló la cultura escrita y contribuyó al surgimiento de una ciudadanía más participativa y consciente. Su legado, por tanto, no es solo espiritual, sino también cultural, social y político. En última instancia, Martín Lutero representa un paradigma de cómo la vida de un solo individuo puede influir de manera profunda en el curso de la historia. Su historia nos recuerda que la fe puede ser tanto un refugio como un motor de acción, que el miedo puede transformarse en valentía y que la rebelión, cuando se fundamenta en convicciones profundas, tiene el poder de cambiar sociedades enteras. Su vida y obra siguen invitándonos a reflexionar sobre la relación entre conciencia, autoridad y responsabilidad y a cuestionar los límites entre obediencia y libertad. Hoy, siglos después de su muerte, Lutero sigue siendo una figura que inspira debate, estudio y fascinación. La reforma que lideró no solo redefinió la fe en Europa, sino que sentó las bases de la modernidad en muchos sentidos, desde la educación hasta la política, desde la cultura hasta la conciencia individual. Su nombre permanece como emblema de un tiempo en que la palabra, la convicción y la acción personal pudieron cambiar el rumbo de la historia para siempre. El legado de Lutero, con todas sus contradicciones y logros, nos recuerda que la historia no es lineal ni uniforme. Cada acto, desde clavar las 95 tesis hasta traducir la Biblia, desde enfrentarse a Roma hasta proteger su familia, se entrelaza para formar un relato que aún resuena. Lutero nos enseña que la fe auténtica implica riesgos, que la rebeldía puede ser constructiva y que la búsqueda de la verdad requiere coraje. En ese entrelazamiento de fe, miedo y rebelión se encuentra la esencia de su influencia duradera, una influencia que sigue desafiando, inspirando y provocando reflexión en el mundo contemporáneo.